Bueno, buenos días a todos y todas. Yo soy Daniel Camparo. Hoy va a estar sustituyendo el profesor Michel de Barburi en la coordinación de este espacio. Y vamos hoy a dar inicio a una nueva clase del curso virtual Abordaje de situaciones de femicidio íntimo con niños, niñas y adolescentes. Es un curso que surgió de un convenio interinstitucional entre la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación y la Facultad de Psicología de la UDELAR, con el apoyo de UNICEF. La Universidad de la República contribuye así con el curso, cumpliendo con uno de sus cometidos que está establecido en la Carta Magna Orgánica de la Universidad, que es aportar a las problemáticas de carácter social, como es el caso de las víctimas, niños, niñas, adolescentes de femicidio. El curso además forma parte de las actividades de formación que son organizadas por el CIPIAV, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, que tiene por cometidos prevenir, atender y reparar situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, y promover el desarrollo de modelos de intervención integral. El CIPIAV está integrado por el INAO, los Ministerios del Interior, de Salud Pública y de Desarrollo Social, la Administración Nacional de Enseñanza Pública y la Fiscalía General de la Nación. Para ello cuenta con 34 centros de recepción local que están distribuidos en todo el país y que tienen por cometido recepcionar, orientar, coordinar y diseñar estrategias de intervención en estas situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Actualmente, el CIPIAB está trabajando en la construcción de una hoja de ruta de abordaje de situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes por femicidio, la cual se va a presentar brevemente. Entonces, en este contexto que se da este curso, con el objetivo de brindar herramientas de trabajo e intervención en estas situaciones de orfandad por femicidio. Dicho esto, vamos a presentar nuestra invitada, la profesora doctora Alicia Muniz, que va a tratar del tema del desamparo a la pertenencia, la función de lo vincular en situaciones de violencia intrafamiliar. Alicia Muniz es doctora en psicología, es ex profesora titular del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Se desempeñó como directora del mismo en su fundación y allí coordinó el programa de problemáticas clínicas de la infancia y adolescencia. Estuvo a cargo de la asignatura Psicopatología Clínica de la Infancia y Adolescencia hasta su retiro como docente del grado. Dirigió las especializaciones en evaluación psicológica y la de psicología en servicios de salud de la Facultad de Psicología, en las que continúa como docente de formación permanente. Es psicoterapeuta habilitante de AUDEP, integrante de UPCV, se ha especializado en psicoterapia vincular y actualmente se desempeña además como psicoterapeuta de las infancias. Integra el grupo de trabajo sobre despatologización de las infancias y adolescencias en la Institución Nacional de Derechos Humanos desde 2018 y continúa produciendo en torno a la línea de investigación sobre parentalidad y patologización de las infancias y adolescencias. Bueno, le damos entonces la bienvenida a Alicia, Bueno, agradecemos su presencia y le damos la palabra. Buena clase, Alicia. gracias, gracias Daniel, gracias a todos, todas quienes están allí, bueno, que no los veo, pero veo el número. Este, em, Hace mucho tiempo que venimos hablando con Michelle, con quien, bueno, trabajé en la facultad muchos años sobre los temas de violencia en general hacia las infancias y las adolescencias. Y bueno, este particular tema que se va haciendo cada vez más y más grande, eh, me ha convocado y me ha desafiado a pensar desde mi formación y desde mi trayectoria como psicóloga clínica, a pensar algunas cuestiones que por no ser un tema que se tomaba desde la clínica y desde el psicoanálisis, digamos, no había mucho pensamiento circulando en torno a ello. Em,
De ahí que el título que le puse a este módulo, digamos, a estas clases que voy a compartir con ustedes, eh, del desamparo a la pertenencia, pensando justamente en este trayecto que deben hacer estos niños y niñas, de la situación impactante, de la situación desubjetivante de femicidio íntimo, el tránsito que deben hacer hacia la integración, la pertenencia a un nuevo núcleo o, en su defecto, a una institución de amparo. Esto no es un tránsito, digamos, ni fácil ni gratuito, en el sentido de que tiene muchos costos. Por eso es tan importante el acompañamiento, por eso es tan importante que desde todas las disciplinas que trabajan con infancias puedan empezar a armar sus propias herramientas de abordaje, porque es un tránsito que necesita del acompañamiento, del amparo y de preservar algunas condiciones para que eso sea posible. No está dado per se. No está dado el hecho de que sea sencillo irse a vivir con la familia de la madre o con otra familia, la familia del padre a veces, u otra familia que los proteja. Hay que construir vínculo, hay que construir, por lo tanto, psiquismo, ¿verdad? En condiciones de arrasamiento psicológico. Entonces, por eso hablo de la función de lo vincular, la función que cumple, ¿verdad? El, el hacer vínculo en estas situaciones, porque entiendo que es la función vincular sería como la única capaz de salvar, de rescatar, de producir algo nuevo, de enriquecer subjetividad en estos niños, en estas niñas y en estos adolescentes. Esta introducción este, para, ay, no funciona, esperen un poquito. Okay. Los objetivos que me he planteado, ¿no? Es decir, yo no conozco, participé en una de las clases de Mercedes. Entiendo que no todos los participantes parten de la misma formación, sí de los mismos intereses, pero bueno, yo puedo hablar desde la psicología clínica, no puedo hablar desde otro lugar porque no soy otra cosa. Ali, Em, perdona que te interrumpa, Dime, parece que escucha un poco bajo tu sonido. ¿Tienes como ¿sí? subir un poco el micrófono, el volumen? Hola, hola. ¿Ahora cómo me escuchan? ¿Mejor? ¿Se escucha? Lo escucho bien, pero no sé si los demás... a ver si- Bueno, ¿Aló? probamos. Hola. A ver ahora, ¿qué te dicen? A ver, ¿Se escucha mejor así? vamos a ver los comentarios. ¿Se escucha mejor? Sí, está mejor. Bueno, le voy a sacar este aparatito, tengo voz, así que puedo hablar más fuerte. Capaz que estaba como medio hablando para adentro. Entonces, les decía que
como provenimos de distintas disciplinas, distintas formaciones, bueno, lo que me propongo en primer lugar es ofrecer algunos conceptos básicos acerca de cómo pensamos lo vincular, ¿verdad? Para aplicarlo a la práctica con esta población, problematizar la noción de familia, ¿verdad? Es decir, bueno, que actualmente qué consideramos familia y dar algunas herramientas para abordar estas situaciones de violencia extrema en clave vincular, digamos, ¿no? Esto que les decía, la importancia del vínculo para poder armar, constituir, producir, vieron que no digo nada, rearmar, reconstituir, reproducir, porque bueno, ahora yo voy a fundamentar por qué no uso el re, que es un poco resistencial. Vamos a ver. Entonces vamos a pasar por la noción de vínculo con algunos conceptos centrales, como es presencia, pertenencia, acontecimiento y ajenidad. Vamos a ver cómo se regulan estos vínculos a través de reglas, pactos y acuerdos y el lugar que tiene la violencia dentro de la vincularidad. Y especialmente fue justamente conversando con Michelle, escuchando a Mercedes Minicelli, viendo estas situaciones tan desgarradoras. Bueno, me parece que sí hay un vínculo que nosotros tenemos que prestar especial atención en estas situaciones, es el vínculo entre hermanos. Entonces vamos a hablar de lo fraterno, la posibilidad que da lo fraterno para reparar, ¿verdad? En el vínculo la situación de duelo. Y por último, esto que les decía, como pensamos la pertenencia a una nueva configuración, donde el niño va a ir a parar, donde se va a amparar, digamos, en este momento, y las oportunidades que ello puede brindar. Esos serían básicamente los contenidos que los vamos a dividir entre hoy y la próxima. Para empezar, definamos lo que es vínculo. Yo supongo que, bueno, que hay gente que lo ha estudiado o desde la teoría vincular o desde la teoría sistémica, ¿verdad? Diferenciamos vínculo de relación. Vínculo no es cualquier relación, sino que tiene una característica que es una ligazón estable entre dos o más yoes. ¿Qué quiere decir yo? Yoes es el plural del yo, el sí mismo, ¿verdad? La parte del psiquismo que se contacta hacia el afuera y hacia adentro, el mediador. Cuando dice una ligazón entre dos o más yoes, quiere decir cuando digo yo, digo tú, digo él, estoy diciendo sujetos diferenciados y reconocidos como diferentes. ¿Tá? Por eso es muy importante que cuando se toma en cuenta el otro, también se tenga en cuenta que es un sujeto de deseo diferenciado de mí mismo, ¿verdad? Si no, estamos en el plano de la fantasía, en el plano de lo que los psicólogos decimos el objeto interno. El objeto interno es mío, es la representación, la fantasía que yo tengo de mi mamá, de mi esposo, de mi hijo. Acá estoy hablando que el vínculo es posible cuando hay un otro que se lo reconoce como diferente, ¿verdad? Que está por fuera de mi psiquismo, por fuera de mi cabeza. Obviamente a eso le va a corresponder una representación, ¿m? Y ahí va a haber una tensión entre la presentación, la presencia de ese otro y la representación que yo tengo. Miren, esto es muy sencillo. Es cuando alguien dice, yo sé lo que es bueno para vos. Y el otro dice, ¿cómo podés saber lo que yo quiero? Es decir, se opone
¿verdad? La presencia del otro se va a oponer a esta pura proyección, a esta fantasía que yo hago. Obviamente hay bueno, no voy a adelantar mucho más. Vayan anotando las dudas. Este vínculo entre dos sujetos diferenciados y reconocidos mutuamente como diferentes, ¿verdad? Va a generar un espacio que llamamos entre, que es el espacio de la intersubjetividad, es el espacio de lo que sucede entre dos personas, ¿verdad? Que no le pertenece a ninguno de los dos. Por eso se habla de la extraterritorialidad. No es ni mío ni de mi pareja, no es ni mío ni de mi hijo. Es algo que se genera, que se produce, que se inaugura, que es inédito, ¿verdad? Para ese vínculo y que si ese vínculo se disuelve, una de las causas de la parejas puede ser la separación, pero en otro tipo de vínculos familiares puede ser la muerte, ¿verdad? Cuando ese vínculo se disuelve, uno no se lleva el vínculo a ningún lado. Por eso muchas veces es una ilusión decir que fulano se vincula igual con todas las mujeres o que las mujeres buscan del mismo modo todos los hombres iguales. Bueno, algo de lo diferente, de lo inaugural, siempre sucede en cada uno de los vínculos. Y como contraposición, digamos, lo que no es vínculo es desvínculo, ¿verdad? Y el desvínculo, es, si nosotros como condición del vínculo es el reconocimiento del otro como un otro sujeto de deseo y no como una parte mía, obviamente que el desvínculo está dada por la desubjetivación. La desubjetivación, ¿cómo se produce? Bueno, la alienación, ¿verdad? Pero también por la violencia. La violencia produce desubjetivación o es, digamos, la violencia se ejerce sobre aquel que no es reconocido como un sujeto diferente, sino que es reconocido como una parte, ¿verdad? De mí, un objeto por el cual saciar mis deseos o hacia el cual eh, dirijo mis impulsos, entonces es simplemente un objeto interno proyectado, puesto en el afuera, al servicio de la gratificación, ¿verdad?, de mis impulsos. Entonces, a mí me parece que es bien importante instalarnos en este lugar de la violencia como la que genera desubjetivación, por lo tanto produce desvínculo, a partir de lo cual yo soy extremadamente crítica con esas recomendaciones de revinculación. Ahí empiezo a contarles cómo pienso este prefijo re, porque si digo revinculación, parto de la base de que hubo un vínculo, de que hubo algo previamente. En una familia donde circula este tipo de violencia tan extrema, ¿verdad? No podemos pensar que haya un vínculo, no podemos pensar que cada uno de los sujetos para la persona violenta sea un sujeto diferenciado de sí mismo. Por lo tanto, cuando se habla en estos casos bueno, no sé, no conozco, si en estos casos de violencia, de femicidio, a los chicos se los manda a revincular después con el padre, supongo que no, y debería ser que no, pero hay otros casos donde no hay violencia hasta este extremo, pero que hay violencia, por ejemplo, los chicos han vivido bajo una pareja parental de violencia en la pareja, y bueno, se los separa a los cónyuges, a los adultos están separados, los chicos se los manda a revincular, bueno, con el padre. Ojo con eso. Ojo a veces no es revincular, a veces es empezar a armar una trama diferente
¿verdad? Donde el niño pueda ser visto como un otro diferenciado, donde el niño pueda ser escuchado por ese adulto violento, donde el niño pueda decir que no y el otro escuche el no del niño, ¿entienden? Entonces, esta cuestión de la revinculación a mí siempre me rechina porque me pregunto si hubo o no hubo vínculo anteriormente. A veces lo que hay que hacer es construir un vínculo sobre una base diferente, sobre una base novedosa, ¿verdad? Como en tantas situaciones judiciales, con la madre, con el padre, pero a veces hay que construir, tejer, armar, ¿verdad? Algo nuevo que pueda alojar a esas subjetividades, ¿verdad? Con una distancia que les permita la discriminación, sino pretender revincular, volver al anterior, retomar lo anterior, no, a mí me parece que es un disparate cuando se dice, bueno, él era violento con la mujer, pero no era violento con los chicos. No, esto ya no hay ni que discutirlo, ¿verdad? Sin embargo, a veces, bueno, aparecen estas recomendaciones, ¿no? De revincular. El trabajo es bien distinto, es bien diferente si nos paramos desde esta posición. Bien. Bueno, esta teoría del psicoanálisis de los vínculos o la perspectiva vincular del psicoanálisis, digamos, tiene sus mayores exponentes en Isidoro Berenstein y Janine Puget, ¿verdad? Dos argentinos que, bueno, ya no están entre nosotros, pero bueno, hay mucho pensamiento a partir eh, de estos autores, ¿verdad? Que circula y que se va ayornando. Es una teoría, la del psicoanálisis de los vínculos, es una teoría nueva, es una teoría viva, es una teoría dinámica, ¿verdad? Que se cuestiona a sí mismo todo el tiempo. Pero bueno, desde algún lugar tenemos que pararnos, ¿verdad? Es una obra que empieza ya en los años 70 y pico, 80, con el exilio de Bernstein a Israel. Bueno, a nuestros días, digamos, yo tomo algunas cosas que me parecen que siguen vigentes, porque como ustedes saben, los cambios que ha habido en las formas de presentación de lo familiar, las formas de ser padres, advenir padres, las formas de advenir hijo, las formas de armar pareja, en los últimos 20, 30 años han cambiado muchísimo. Por lo tanto, pretender una definición que abarque ese complejo eh, campo de las relaciones humanas es sería muy, atentaría justamente contra este concepto de subjetividad del que estoy hablando, porque es un concepto, el de subjetividad, un concepto que se produce y se va produciendo constantemente a partir de condiciones, ¿verdad? Condiciones históricas, condiciones epocales, condiciones inmanentes, ¿verdad? Que surgen y todo esto produce subjetividad. No podemos decir que nosotros somos acorde a si la mamá nos quiso o no nos quiso, o si nos dieron la teta, o si el papá estuvo presente. No somos solamente eso, y yo me alegro de poder pensar que no seamos solamente eso, porque primero que bueno, que si tuviste una buena madre y un buen padre, no quedás pegado ahí y podés ir a otro lado. Y si tuviste malos padres, por suerte tenés otras oportunidades. A mí me parece que esta es una teoría que abre a pensar en las oportunidades que hay
cuando un sujeto, bueno, a lo largo de su vida puede seguir construyendo psiquismo, armando psiquismo, ¿verdad? Más allá de las experiencias que te marcan y que por supuesto el primer tiempo de vida es muy, deja marcas muy importantes, pero esas marcas no son indelebles para toda la vida, sino que hay otras posibilidades. Por lo menos esto es a lo que yo adhiero, esta es lo que la teoría pretende decir sin ser ingenua, obviamente. Entonces, tomemos esta definición de Isidoro Berenstein, donde dice que el vínculo es aquello que al ligar, ¿no? ¿Se acuerdan que hoy lo definíamos como una ligazón estable de dos o más yoes? Al ligar produce sentido e innovación en dos o más otros diferentes, dada la condición de pertenencia. Es decir, la pertenencia nos precede. No podemos no pertenecer a algún vínculo, ¿verdad? Estamos condenados a pertenecer. No sobrevivimos sin el otro, ¿verdad? Por eso estamos condenados a pertenecer a un vínculo, porque si no hubo una mamá que nos dio la teta, o una abuela que nos dio la mema, o un papá que nos cuidara de los peligros, digamos, no seríamos sujetos psíquicos directamente. Esto que parece tan obvio y que lo tenemos incorporado, naturalizado, bueno, vamos a problematizarlo en esta situación que nos reúne en el seminario, es qué pasa cuando las pertenencias se defondan. Digamos, si estamos condenados por ser cachorros indefensos cuando nacemos, estamos condenados a pertenecer a un vínculo que nos dé amparo, que nos dé cuidado, que nos dé alimento, que nos limpie, ¿verdad? Es decir, cuando esto no existe, caemos en el desamparo. Y cuando hablo de desamparo no es lo mismo de lo que entiende el INAU, de lo que entiende un médico, de lo que entiende un sociólogo. Cuando hablo de desamparo psíquico, de la imposibilidad, ¿verdad?, de que se produzca psiquismo sin la presencia del otro. Eso es el desamparo psíquico. Entonces, el vínculo, digamos, lo que produce es sentido, porque yo soy, en tanto pertenezco a ese vínculo, yo primero pertenezco, después sé quién soy. Fíjense que la pertenencia precede a la identidad, pensado desde este lugar. Primero, bueno, reconozco quién es mi mamá, quién es mi papá, quién es la abuela cuando viene, y después al rato, qué sé yo, a los 2 años, al año y medio, 2 años, 3, sé que me llamo Alicia Muniz y que eso me diferencia de Juan Rodríguez, ¿entienden? Entonces, este sentido es producido en el vínculo. Primero soy hija, nieta, sobrina, hermana, mayor, menor, lo que sea. Luego soy fulano de tal. Y produce innovación, produce novedad, produce algo que no estaba previamente. Todos sabemos que no existen dos hijos iguales y no existen, digamos, dos formas idénticas de criar a los hijos. Cada uno que viene portando, ¿verdad?, una serie de aspiraciones, una serie de asignaciones, ¿verdad?, de proyecciones, de deseos, es decir, ya llegamos a la vida con no solo con la mochila de la deuda externa, llegamos con la mochila de todo lo que se nos asigna y que se espera de nosotros. Esto es algo bastante más complejo. No solamente la familia espera de nosotros, aunque todos los papás políticamente correctos dicen, papás y mamás dicen, yo solo quiero que sea feliz. Bueno, llegar a la felicidad es un camino muy tortuoso, digamos, ¿no? Es decir, que todo lo que uno encuentra en el medio hasta que se da cuenta de qué se trata la felicidad, que no es un lugar al donde se llega.
Entonces, la importancia que tiene todo eso que se pone, que se deposita en ese hijo, en ese que va llegando, que es, a veces es una solución de compromiso, a veces es bueno, entre lo que no pude ser, entre lo que me gustaría, entre lo que el otro padre aspira o no, ser de Peñarol, ser de Nacional, ser inteligente, trabajar en mi empresa, no sé, lo que sea. Entonces, venimos con eso, lo importante es, y está bien que nos esperen con eso, porque peor que eso es el no deseo. Peor que eso es llegar a una familia donde nadie espera nada de ese hijo, de esa hija, ¿no? Lo no esperado, lo no catequizado, lo no sobre lo que no deseamos nada, ¿verdad? Y esa primera alienación es muy importante. Bebé parte de la mamá decodifica, ¿verdad? E interpreta lo que le pasa al chico, eso que Piero Lañé llama la violencia de la interpretación, es muy importante. Por eso ahí no hay un verdadero vínculo en ese primer momento, por eso se le llama vínculo temprano, porque tiene características especiales donde no hay dos yoes diferenciados, dos sujetos de deseo diferenciados, porque al inicio el bebé no está, no es sujeto de su propio deseo. Pero bueno, la mamá o el criador, digamos, tiene que dejar paso a que el psiquismo se forme a partir de, bueno, esta retirada de la mamá, de darle sentido y producir, provocar, habilitar a que el niño tenga sus propias experiencias. Eso es un poco cómo se va armando el sujeto psíquico, y si ampliamos a cuáles son las condiciones de subjetividad, estas condiciones, bueno, qué está pasando en la familia en ese momento, cómo están insertos los padres en lo social en ese momento, cuando no es lo mismo crecer en la Franja de Gaza, ¿verdad?, que crecer en el Río de la Plata. Bueno, eso también juega, ¿verdad? Porque las condiciones de producción subjetiva son múltiples y tienen que ver con lo transsubjetivo, o sea, con las condiciones que provienen de lo social y de lo cultural, y tiene que ver con lo intersubjetivo, que es lo que se va a producir en el vínculo. No es lo mismo una mamá que está gozando de su licencia maternal mientras bueno, encuentra el ritmo con su bebé, que la mamá que está escondida en un búnker oyendo las bombas. Digamos, para poner dos cuestiones extremas. No es lo mismo cómo materna a la mamá en la pobreza a cómo materna a la mamá en la riqueza. Aunque se pueden salir cosas muy buenas en la pobreza y cosas muy malas desde la riqueza. ¿Tá? Entonces, el tema es la complejidad de condiciones que inciden en la producción de subjetividad y cómo esto a su vez se juega en los vínculos. Esto es lo que quiero transmitir. Por otro lado, bueno, nos encontramos con esta noción del desvínculo nuevamente, ¿no? Como la violencia en tanto arrasa con la subjetividad, es lo contrario de vínculo. Muy bien. Algunas nociones, ¿verdad?, que necesitamos para... algunas nociones que necesitamos para entender el vínculo, y que yo lamento que sean, quizás son algunas cosas duras, difícil de comprender. Yo voy a tratar
de ir aplicándolas al campo de estudio que nos convoca en este seminario, ¿verdad? Un concepto relacionado, digamos, con la teoría vincular, tiene que ver, es el concepto de presencia, ¿no? La presencia o efecto de presencia sería una condición necesaria para el vínculo, o sea, que el otro esté presente, ¿verdad? Es decir, si no hay un otro presente, esto de efecto de presencia viene porque cuando esta teoría empieza, fíjense que allá en el año 89 empezó a venir a formar gente acá, hablábamos, ya empezábamos a hablar de las parejas que se conocían por internet, ¿no? Y que, bueno, hablaban, qué sé yo, y que se casaban o que se iban a encontrar y todo eso que la internet al principio no tenía cámara, después, bueno, hubo cámara, bueno, crees en lo que estás viendo. Bueno, la verdad que generó todo un tema para, para la, para la teoría, esta teoría donde estar presente es importante porque la presencia pone tope a la fantasía. Digamos, si yo estoy frente a otro y le digo, voy a hacer milanesas porque te gustan las milanesas, el otro que está frente a mí puede decir, no, mira, hoy me duele la panza, mejor comemos arroz blanco. ¿Se entiende? Ahora, él me escucha, yo lo escucho, nos ponemos de acuerdo. Bueno, yo me hago una milanesa, vos te hago arroz blanco para vos. Se negocia, no hay problema. Ahora, si le digo, voy a hacer milanesas porque a vos te gusta y los jueves comemos milanesas, el otro llega y dice, no, yo no quería milanesas porque me duele la panza. No, pero vos siempre comes milanesas. Es decir, el que hace la milanesa, por poner un ejemplo banal, tiene incorporado esa imagen de que los jueves comemos milanesas porque a él le gustan. Y el otro, ese día es un otro diferente, y dice, me duele la panza, no quiero, o ya comí, o hoy no tengo ganas de milanesa. Ese oponerse a lo que yo proyecté haciendo las milanesas, digamos, es muy importante, porque eso pasa en todos los ámbitos de la vida. El otro es opaco, el otro no es transparente. Por lo tanto, voy a tener que preguntar cada vez. Obviamente que hay un acuerdo que decimos los viernes de noche comemos pizza y tomamos Coca-Cola. Hay un acuerdo en la familia donde decimos eso. Pero un día puede ser que eso no se tenga que cumplir, ¿verdad? Entonces, la familia se define porque comparte una cotidianeidad, comparte un espacio común, aunque alguno puede no estar en ese momento, ¿verdad? Hay familias que toleran que algunos no estén presentes en la comida del domingo, y hay familias que no lo toleran, ¿verdad? Porque la forma de ser familia es que todos estén mirándose a la cara. El otro puede estar en una ausencia temporal, ¿verdad? Ese domingo no vino, o está estudiando en el extranjero, o se fue para Montevideo, puede estar en una ausencia temporal y tiene que ser tolerada. El tema es cuando yo sustituyo la presencia del otro por mis propias proyecciones, ¿no? Entonces viene, yo sé lo que es bueno para vos, haceme caso, todas esas formas de imposición, ¿verdad? Donde el poder del pensamiento de uno anula al otro. Por eso la presencia es importante, pero claro, ustedes dirán, a veces estando presentes no se pueden decir las cosas. Cuando no se pueden decir las cosas, tanto en la pareja o padres o hijos, es porque justamente hay una anulamiento, diría yo,
de la posibilidad de mostrar la diferencia que tiene el otro. Entonces, la presencia es condición del vínculo, condición necesaria, porque si no, yo estoy funcionando con objetos internos. Cuando yo voy al psicólogo y empiezo a hablar de mi mamá, de mi papá, de mi hijo, de mi marido, de mi compañero de trabajo, estoy hablando de objetos internos, estoy hablando de la representación de madre y padre. Cuando yo voy a una terapia de pareja, y bueno, yo voy a hablar sobre lo que entiendo que es mi pareja, voy a decir, bueno, pero vos querés que yo sea, no sé, y el otro dice, ¿quién te dijo? ¿Entienden la diferencia? Cuando el otro está presente, le pone tope a esa proyección. Y eso es justamente lo que genera ese espacio entre lo que genera una novedad. Ahora, pensemos qué sucede con estos niños donde de golpe estas presencias desaparecen. La presencia del violento puede ser un alivio. Ahora, la presencia de la madre, la ausencia del violento puede ser un alivio. La ausencia de la madre, digamos, bueno, hay que hacer otro trabajo, porque no va a estar más allí. Entonces, esto que parece muy obvio, digamos, el niño, ahí el vínculo cae, el vínculo con la mamá cae, ¿verdad? Porque la presencia del otro ya no está. Y se ha transformado en un puro objeto interno. Y de eso se trata el proceso de duelo, ¿verdad? Ahora, el padre, ¿no? Que es el violento. Bueno, si muere, tampoco está más ese vínculo, puede, ¿verdad? Generar alivio, pero también genera culpa. Alivio porque se haya muerto, alivio porque se haya suicidado, ¿verdad? Es algo que también genera culpa, y el tema de la culpa en los niños hay que trabajarlo mucho, porque la culpa lleva al castigo. Entonces, cuando este padre no muere y va preso, es un padre que tiene una presencia, digamos, fantasmal, porque está en algún lado, podré comunicarme o no, no me comunico más, pero yo sé que está en algún lugar. Entonces, ya, ¿dónde se coloca? Obviamente, hay un objeto interno padre que se va transformando, ¿verdad?, en este niño, pero que eventualmente puede aparecer en algún momento de la vida. Es tremendo esto. El otro término, el otro concepto importante, bueno, es la pertenencia, que ya lo estuve hablando, esta de condenados a pertenecer, que es condición, y que la pertenencia nos precede a la identidad, me parece que ya lo estuve hablando. Pero el tema de la pertenencia acá, en esta cuestión de estos niños y niñas, es muy importante, porque ya dejan de pertenecer, ¿verdad?, al núcleo, a la familia conocida, y pasan a pertenecer a otro lugar, donde ya no tienen el lugar de hijos. Porque si van con los abuelos, si van con los tíos, no son hijos de. Empiezan a ocupar otro rol, si bien, ¿verdad?, la función de esa nueva familia los ubica en un lugar de amparo como deben ser amparados los hijos. Pero hay algo de la pertenencia al lugar conocido y que les dio identidad, hijo de fulana, hijo de mengano, digamos, que ya cayó. Entonces hay que armar una nueva identidad a partir de la nueva pertenencia. Eso es lo que quiero decir. El otro concepto importante es el de ajenidad, ¿no? Yo hoy les decía, definía el vínculo como
la ligazón entre dos yoes, porque era entre dos sujetos que se reconocían mutuamente como diferenciados, ¿verdad? Y eso tiene que ver con que el otro, al ser otro, es un ajeno. Lo ajeno del otro, incluso lo ajeno mío propio, ¿verdad? Es algo que no voy a llegar a conocer, pero paradójicamente la ajenidad del otro es lo que nos mueve a vincularnos, ¿no? Es la paradoja del vínculo. Aquello que nos mueve a vincularnos es lo que nos separa. Es decir, porque lo ajeno, digamos, aquello que no conozco, que sé que no voy a poder conocer nunca, ¿no? Esto es interesante porque, perdón, se ve mucho en las parejas cuando se desarman, es decir, bueno, parece que alguien encuentra y se da cuenta, mejor dicho, de características del otro que no había visto, y esto dónde estaba, y eso, bueno, por ahí estaba ahí, por ahí no lo podías ver, por ahí había que dejarlo por fuera, ¿verdad? Porque eso obstaculiza. O sea, a ver, hay algo de lo ajeno, de lo que nunca voy a poder conocer, ¿verdad? Que es una condición de lo humano, porque nadie conoce el 100% del otro, ni yo conozco, ¿no? Creación del inconsciente mediante, ni yo conozco lo mío cabalmente. Ahora, eso ajeno, eso tan diferente del otro, de un propio hijo también, ¿verdad? Tengo que velarlo, tengo que ponerle un velo, porque si siempre está presente que no te voy a conocer, que no te voy a llegar a conocer, es un obstáculo para el vínculo. El exceso, ¿no? de lo ajeno presente todo el tiempo es un problema, es una dificultad, obstaculiza las posibilidades de afiliarse y de filiarse. ¿Por qué traigo esto acá? Porque, bueno, pensando, es decir, yo lo pienso mucho en la clínica, esta cuestión con los chicos adoptados. Es decir, cuando uno escucha a los padres donde muchas preguntas que no tienen respuesta o muchos temores, fantasmas de los papás, terminan en, bueno, ¿quién sabe la genética que tiene? O quién sabe de dónde viene, o quién sabe cómo era la mamá. Cuando estas cosas terminan ahí, yo pienso, bueno, acá hay un riesgo, acá está costando armar el vínculo, filiarse de parte del niño, afiliarse a esa parentalidad de parte de los adultos, hay un riesgo porque que es otro radicalmente distinto, está demasiado presente. Tener un hijo propio con la propia genética tampoco es garantía de que lo voy a conocer totalmente. Entonces, en estos casos de estos chicos que pasan a buscar una filiación en una nueva familia, hay que trabajar, digamos, para aquellos que trabajan con la familia, hay que trabajar atentos a esta marca de lo ajeno. ¿Es el hijo del asesino? No. Es un niño que el padre cometió tal cosa, ¿no? Es el hijo de mi hija muerta. Tampoco, ¿verdad? Pero está puesto en un lugar de desconocimiento. Entonces, es necesario para que el vínculo sea posible en las condiciones más naturales y en las condiciones tan especiales como estas que nos ocupan, es necesario velar, poner un velo, un voile, a esa condición de ajenidad para poder vincularse.
¿entienden? Es necesario ahijarlo y que se produzcan todos los conflictos que son esperables entre padres e hijos en esta nueva condición. ¿Entienden? Porque si es demasiado ajeno, si va a estar muy en el borde, bueno, la madre la mataron, el padre está preso, yo me los traje, siempre van a estar en un borde donde va a ser muy difícil poder vincularse. Porque lo ajeno, lo raro, lo extraño, lo imposible, está demasiado presente. Y acá tiene que funcionar lo que los psicólogos llamamos la desmentida, una desmentida que es, bueno, yo sé que no es mi hijo, pero funciono como la mamá, ¿verdad? Entonces voy a cumplir todas las funciones y voy a estar disponible como una mamá, ¿verdad? A pesar de que no es mi hijo. Porque, bueno, podemos cuestionar qué es ser madre, qué es ser hijo, todo eso. Y el otro concepto que me parece importante para entender la vincularidad es la noción de acontecimiento. El acontecimiento un acontecimiento no es cualquier hecho. Uno puede pasar por la vida por un gran hecho y sin embargo no ser un acontecimiento. Porque el acontecimiento tiene la peculiaridad de que se inscribe como algo novedoso que no estaba previamente en el aparato mental. A veces es en el momento en que sucede, ¿verdad? Cuando alguien dice, a partir de tal situación, yo me di cuenta que, ¿no? A veces se resignifica después esos acontecimientos, mediante generalmente un trabajo terapéutico o hablándolo en un vínculo, ¿no? Es decir, siempre los vínculos son promotores de cambio psíquico. Entonces, ese acontecimiento es la inscripción de algo novedoso que no estaba previamente. Bueno, sería como lo opuesto de lo traumático. Lo traumático sería aquello que no puede, no ha sido elaborado, que presenta un exceso y que no se puede inscribir aún o nunca. El acontecimiento es aquello que llega a inscribirse, ¿verdad? Que produce una nueva representación en el aparato mental y que genera sentido. Lo traumático, si queda dando vueltas por allí, no se va a inscribir, o bueno, si se elabora, produce sí un acontecimiento porque es una nueva inscripción. Entonces, pensemos en estos niños, niñas y adolescentes, cuáles van a ser los acontecimientos novedosos, ¿verdad?, en la vida de ellos, cómo podemos ayudarlos, y esto lo que se me ocurre es mediante trabajo terapéutico, a que se inscriba algo nuevo. Ya sea la negación, que puede ir desde cosas muy bravas, como la negación de que el padre mató a la madre, ¿verdad? Y eso sería lo traumático, negado, etcétera, y bueno, eso hay que elaborarlo hasta que, bueno, se pueda inscribir, ¿no?, el hecho en sí, el sentido que tuvo, hasta el quedar entramado en ese trauma, en ese exceso de violencia, sin poder ponerle palabras, ¿verdad?, sin poder avanzar. Bueno, hay que ayudarlo, ¿verdad?, a que pueda empezar a nombrar, a que pueda empezar a darle un sentido hasta que se inscriba,
pero no que inscriba el hecho, sino su proceso, ¿verdad? Por el cual va a cambiar la representación madre, la representación padre, la representación adultos, hijos, etcétera, que tenga sobre, bueno, que tenga, que haya tenido hasta ese momento, ¿no? Bueno, estoy deseando ver qué les promueve todo esto. Bueno, una de las preguntas, ¿no?, que yo me hago todo el tiempo es, ¿qué hace familia hoy? ¿No? ¿Qué podemos considerar como familia en estos momentos? Porque, bueno, la familia nuclear sigue existiendo, ¿verdad? Lucha y vive y resiste, pero bueno, hay muchas formas de advenir familia, hay muchas formas de armar familia. Vamos a ver qué es lo importante, ¿no? Pero me parece que podemos acordar en que no hay parámetros definitorios que nos digan una familia es, porque han cambiado los paradigmas. No solamente porque las familias, bueno, han adquirido características de, bueno, mujeres solas o familias cuya parentalidad está formada por dos hombres, o porque, bueno, los niños están a cargo de los abuelos o lo que fuera, sino porque dentro de la familia también han ocurrido cosas muy importantes, como las formas de advenir padres. Yo le digo, las formas de advenir padres son múltiples. Y eso hace, perdón, que la representación de hijo que tengan estos papás o estas mamás, quiero que se me entienda que esto para mí es indiferente, que la pareja parental sea dos mamás, dos papás, o una mamá y un papá. ¿Qué representación tienen de ese hijo, por ejemplo, que es producto de una adopción de embrión, o que es producto de donación de alguno de los gametos, o que estuvo en un vientre subrogado? Que si bien algunas cosas en nuestro país están prohibidas, no impide que la gente lo haga en el exterior y luego venga para acá y no lleguen estos chicos a la consulta. Entonces, es todo muy cambiante lo que hace familia hoy, ¿no? Por lo tanto, no hay una definición donde lo podamos tomar. Es complejo, es un fenómeno complejo, porque entran muchas variables, porque incluso en la familia nuclear que conocemos, papá, papá, nena, nena, perrito, gato, incluso en eso, los roles dentro de la familia han cambiado. Nosotros podríamos decir que los vínculos que integran una familia se podrían definir por vínculos consanguíneos y no consanguíneos. La familia se forma a partir de la prohibición del incesto, por lo tanto el vínculo de alianza es un vínculo no consanguíneo en esta sociedad. Yo estoy hablando de la sociedad occidental judio-cristiana. Es un vínculo de alianza no consanguíneo,
el que estaría fundando la familia. Pero bueno, a veces este vínculo no está, porque hay una mamá sola, o en el origen de la familia. Siempre tiene que haber una mamá en algún lado, ¿no? Después ya, vamos a suponer, un hombre que adopta un bebé, bueno, ya el origen de la familia estuvo en otro lado porque él recibe ese bebé, no a partir de una alianza que él tuvo, sino de una adopción. Por eso digo, la variedad es mucho. Y supongo que en los casos que ustedes tienen, uno piensa, bueno, el papá mató a la mamá, pero debe haber casos mucho más complejos que esos, ¿no? Bueno, los vínculos consanguíneos son aquellos que comparten un origen biológico, que son los vínculos parentofiliales, o sea, padre, madre, hijos, y los vínculos fraternos, que son los vínculos de los hermanos, ¿verdad? Pero bueno, hay otra serie de personas que integran, que pueden estar a cargo de la familia, que no necesariamente comparte vínculos consanguíneos con los niños. A su vez, las familias están entramadas, ¿no? Las familias forman parte de una trama de otras familias que pueden estar más o menos presentes en la crianza de esos hijos, o no. Es decir, pero en general, yo suelo preguntarle a la gente, bueno, si hay más familia, quién los ayudó cuando crecieron los chicos, con quién se quedan los chicos, cuando los papás están trabajando. Bueno, a veces hay abuelos, tíos, hay familia, y a veces hay vecinos, y a veces hay los otros papás de los otros compañeritos de la escuela, ¿verdad? Hay otros que están presentes en la crianza de estos chicos. Ahora, para niños, niñas y adolescentes, bueno, hay que ver qué definen ellos, habría que hacer una investigación, a ver qué definen ellos como familia, ¿no? Ayer en otro curso yo contaba que en el año de la crisis, 2001, 2002, la crisis económica, hicimos en la Escuela Francia un estudio de cómo había variado la representación de familia en momentos de crisis donde las familias se habían vuelto a vivir con los abuelos, o se habían juntado varias familias, o qué sé yo. Bueno, un chico había dibujado por su familia el patio de la pensión y la gente de la pensión. O sea, bueno, ¿quién dice que no es familia? A ver los roles, cómo circulaban las funciones por allí, ¿no? Seguramente había alguien que cocinaba cuando los padres estaban trabajando, seguramente los chicos fuera del horario escolar quedarían ahí en la pensión bajo la mirada de alguno, seguramente se sentía protegido cuando estaba con todos esos vecinos. Yo siempre digo que los niños eligen a las familias, incluso en las situaciones de adopción, ¿no? Los niños eligen a través de los mecanismos de adaptación, de aceptación, ¿no? Hay chicos que no logran adaptarse a una nueva familia, por lo tanto no la eligen. Son ellos los que tienen la palabra, y quienes un niño nomina como familia es porque percibe de alguna manera que juega un rol importante en lo que él necesita. Y lo que él necesita es cuidado, protección, alimento, afecto, socializarse, aprender. Todas esas cosas necesita un niño, y bueno, y lo va a tomar de las figuras que estén a su alrededor. Hay una dimensión de lo epocal, de las características de esta época, donde los adultos están sumamente exigidos,
donde los niños tienen que quedar muchas horas al cuidado de otros, ya sea institucional o familiar o qué sé yo, y lo que vemos actualmente es qué es lo que está pasando con los adultos, si pueden o no pueden sostener las exigencias vinculadas a la crianza de los niños. Hay muchos adultos que están realmente muy hackeados, muy saturados, muy exigidos, no importa el nivel que sea, porque se da en todos los niveles, independientemente de las razones, y encontramos figuras parentales muy debilitadas, ¿verdad? Por estas exigencias epocales, ¿no? Bueno, a ver en qué hora estamos. Y cuarto, vamos a avanzar un poquito más. Entonces, lo que de alguna manera podemos sostener que permanece en la familia son los lugares que pueden estar ocupados o no, el lugar de padre, el lugar de madre, el lugar de hijo o hija, ¿verdad? Que pueden mantenerse o ese lugar puede estar vacío, o puede ser ocupado por un sustituto, ¿verdad? Esos lugares están prescriptos, en una familia tiene que haber adultos y tiene que haber niños, digamos, menores a los que hay que criar y cuidar. Obviamente seguimos siendo familia cuando los hijos crecen, cuando se van de casa, qué sé yo, pero una de las funciones de la familia es justamente la crianza de los niños, para los cuales se necesita que haya una diferencia bien marcada, una asimetría en estos roles, que es el rol de los adultos y el rol de los niños. Eso es lo que quiero decir, esto que parece muy obvio. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces estamos encontrando, y en las historias de estas familias que nos ocupan, seguramente hemos encontrado muchas veces una inversión, ¿no? Una inversión de esta asimetría donde encontramos niños cuidando a adultos. Yo supongo que esta mamá que deviene muerta a manos de su pareja, en otros momentos pudo haber sido golpeada, o en otros momentos estaba llorando, o en otros momentos estaba muy frágil, y los hijos la deben de haber apapachado, digamos, la deben de haber contenido frente a las cosas violentas que sucedían por parte del padre, o del marido, del novio, lo que fuera. Digamos, en esa inversión de la asimetría, que es natural, que nos puede pasar a todos en un momento de nuestra vida, simplemente cuando alguien le dice, cuida a tu hermanito menor que me voy a dar una ducha, cuida al bebé que me voy a dar una ducha, cualquier cosa. En esos minutos, bueno, la función del cuidado sobre el hermano más chico recae sobre el hermano más grande. Y ahí hay una inversión, porque bueno, él está a cargo. O, bueno, cuando vengan de la escuela, vos sos el que manejás el microondas, sí, pa. ¿Está? Eso puede suceder y sucede, digamos, por momentos. Lo que es perjudicial para el desarrollo del psiquismo del niño es que esta asimetría invertida, digamos, sea permanente y que sea siempre el niño el que sostiene a la mamá o al padre frágil. Piensen en adultos deprimidos o en adultos con consumo. Yo he visto niños en la consulta donde, bueno, te cuentan que cuando los abuelos se van a dormir, qué sé yo, le abren la puertita del fondo a la mamá que está en situación de calle para que entre, se bañe, coma algo. O sea, él cuidando a su propia mamá que está en situación de calle y cuidando a la abuela que no se entere, porque si no la abuela no solamente se enoja, se disgusta mucho. Y entonces, pero él, son situaciones
realmente terribles. Bueno, esta complejidad, ¿verdad?, tiene que ver con quién ocupa esos lugares, ¿no? Cómo los ocupa. Tiene que ver con los roles prescriptos, qué esperamos en la sociedad, qué esperamos en nuestra cultura, que haga la mamá, que haga el papá, y qué esperamos del hijo, ¿verdad? Es decir, bueno, es la madre, decimos todos. Bueno, es el padre, tiene que proveerle alimento. Bueno, es la madre, tiene que cuidarlo, ¿verdad? Eso lo hablamos todo el tiempo, así como vecinas en la feria. Sin embargo, a veces no es posible que esto suceda de esta manera, ¿verdad? Entonces está el rol que se espera, el lugar, ¿verdad? ¿Quién ocupa ese lugar? Pero lo más importante, y acá resumo esto, lo que hace familia son las funciones. Es decir, lo que llamamos función familiar, lo que llamamos función de parentalización, que no tienen por qué ser los padres, lo que llamamos las funciones de corte y de sostén. Eso es lo más importante que tiene que acontecer para que un grupo con niños a cargo sea denominado familia. Porque los niños necesitan de estas funciones de corte y de sostén, ¿verdad? Necesitan claramente la garantía de que estas funciones estén aseguradas para su crecimiento psíquico y su crecimiento emocional, social. Entonces, estas funciones, que aún en la mejor de las familias son cambiantes, son variables, las asume uno u otro, porque bueno, en una familia nuclear que funciona muy bien, todo lindo, digamos a veces el sostén, cuando la mamá está, me duele mucho la cabeza, no te animás a calentar en el micro la mema del bebé, bueno, circunstancialmente, porque a la mamá le duele la cabeza, o a veces el papá se quedó sin trabajo y ¿no? Sale la madre a redoblar las horas. Bueno, se dan circunstancias, ¿no? Se dan circunstancias puntuales donde las funciones las asume otro. Antes, en psicoanálisis, hablábamos de función parental, función paterna, función materna. Quedaba muy pegada la función al lugar. Y esto dejó de suceder, o capaz que no sucedió nunca, ¿verdad? Función paterna, función materna, ¿quién? Porque esto tiene que ver con los roles de la mujer en la casa y ocupándose de la comida, del cuidado de la salud, y el rol del hombre fuera de la casa, el breadwinner, proveedor. Pero eso ya no es así, hace rato que no es así. Por lo tanto, no podemos más llamar la función paterna o materna, porque además, bueno, cuando uno de ellos no estaba, en fin. Entonces llamamos función de corte y función de sostén. Función de corte tiene que ver con el límite, con el no se puede, con el hasta acá, con las normas. No se mata, no se roba, no se miente. No podés seguir siendo un bebé pegado a mamá. No podés quedarte y no ir a la escuela porque tú tenés que crecer. Bueno, esa es la función de corte. Es la función que interdicta, ¿verdad? Pero bueno, la enuncia el padre, la enuncia la madre, la enuncia alguien que toma la posta, digamos, en ese momento. También la enuncian muchas veces los hermanos mayores. No podés hacer tal cosa, te hace mal. No podés fumar, no tenés edad para fumar, le dicen los hermanos mayores. Sos un no sé qué, no sé cuánto, callate, alcahuete. No, te lo digo en una bien, le dicen los hermanos. Yo lo he escuchado en consulta esto, ¿no? No podés fumar marihuana a los 12 años.
uno que se la fuma todo, pero que tiene 20, entonces tiene otra palabra para decir. Y la función de sostén, digamos, es la del holding, es la función de sostener, ¿verdad? Emocionalmente, ¿no? Amparar emocionalmente, digamos, para que sea posible el desarrollo. Pero tiene que ver con el frustrar, tiene que ver con la corriente afectiva, tiene que ver con la ternura, tiene que ver con esas cosas. Y eso no solamente viene de la madre, también está el padre jugándose en eso. Entonces, ¿qué hace familia hoy? Bueno, toda esta variedad no está determinado por la consanguineidad, ni siquiera por la convivencia, pero sí se necesita presencia para que el vínculo, ¿verdad?, funcione. Y lo más importante tiene que ver con las funciones de corte y de sostén. Bueno, ahí te veo en pantalla, Daniel, no sé si querés decir algo. ¿Era para que vaya redondeando Bien, o qué? no, yo estuve acá todo el tiempo con la cámara apagada, pero como No, ya sé, habíamos coordinado aproximadamente a 11:30 poder abrir espacio para un intercambio, capaz que si te parece ir una redondeando y cosita después más, ya ahí. una cosita más con este slide y ya vamos al intercambio que me interesa mucho, ¿no? Entonces, en estos momentos acá hay una autora argentina, María Cristina Rojas, que tiene unos textos muy interesantes que habla de la parentalidad en estos momentos, en la actualidad. Ella define que la familia es un sistema de parentesco rizomático, o sea, entra, sale, es variable, entra en conexión, ¿verdad? Con otras familias. Y ella dice que no puede pensarse desligado del proceso de filiación. O sea, la familia tiene una función que es la del cuidado de los hijos, ¿verdad? Siempre está ligada a lo filial, la cuestión de los hijos, que tiene bueno, una singularidad muy especial. La familia es proveedora de amor, de alimento y de abrigo, como decíamos, a través de su función de sostén. Y exige la renuncia pulsional, ¿no?, estableciendo prohibiciones, la función de corte. En estas situaciones que nos ocupan, acá se me corrió el cartelito, en estas situaciones que nos ocupan, esta función falla. Porque si tenemos un padre que mata, o alguien en ese lugar que mata a la madre, de alguna manera, ¿verdad?, lo que tenemos es una falla en la función, porque bueno, yo no puedo decir, no le pegues a tu hermano, pero yo le pego a tu madre, digamos, ¿no? El tipo de crianza en la familia, bueno, tiene que ir acompasando, no solamente de lo epocal, ¿no?, sino que acompasando el crecimiento de los hijos, las necesidades de acuerdo a el crecimiento de estos hijos. Y nosotros miramos mucho, cuando trabajamos con familia, lo que se llama la capacidad autoorganizativa, es decir, todas las familias, esto es un tema para mí interesantísimo, porque estamos involucrados todos, familias tenemos todos. No nos hablaremos más con nuestros padres, pero de un huevo no vinimos, por lo tanto, la cuestión de la pertenencia familiar nos atañe a todos, con mayor o menor grado de conflictividad, por lo tanto, todos sabemos de qué estamos hablando. No es un tema ajeno a la constitución propia de cada uno de nosotros. La capacidad de autoorganización que tienen las familias, quiere decir a partir de situaciones de crisis, de conflicto, ¿verdad?, a partir de exigencias
del mundo externo, pasa algo, hay que trabajar, hay que emigrar, hay que hacer tal cosa que está mandatado por afuera, o hay que dejar de tener tales cosas porque ya no tenemos los dineros. La exigencia de los cuerpos, que tiene que ver con el crecimiento, en los hijos el crecimiento y en los adultos el envejecimiento. Digamos, bueno, yo hacía cosas y yo tengo un hijo a los 25 y saltaba y me tiraba del árbol, qué sé yo, pero ahora tengo un hijo a los 45, no voy a poder hacerlo. Y no estoy hablando de que los papás nos volvemos viejitos, porque bueno, ahí sí se invierte la simetría y necesitamos del cuidado de los hijos, ¿no? Cuando los papás se ponen viejitos y necesitan y son dependientes como fueron los hijos de chicos. Hay exigencias, digamos, que están dadas evolutivamente por la vida misma, cómo se organiza esta familia, ¿verdad? O cómo otras familias fallan, hacen crisis que no las pueden remontar en esos momentos. Dentro de la familia, bueno, los vínculos y lo que estos autores traen, y acá termino, que viene de este antropólogo Lévi-Strauss, es la importancia del avúnculo como teóricamente como la novedad de la concepción de lo familiar. Miren, el avúnculo era el representante de la familia, de la mujer, el que daba, ¿no? Pensando de una tribu a la otra, daba a esa mujer como representante de la familia. Yo pienso ahora el avúnculo como lo representante de la familia de origen de cada uno de los integrantes de la pareja parental, ¿verdad? Es decir, el lugar de los abuelos, o sea, el lugar de la otra generación, ¿verdad? En esta familia actual, que es un lugar de sostén, o un lugar de exigencia, o un lugar por donde circula la ley, y entonces los padres son más hijos que padres, porque la ley la tiene el abuelo, por ejemplo, ¿verdad? Esto piensen mucho en las familias que son muy dependientes materialmente, los hijos de los propios padres. Entonces, ¿por dónde circula la ley, verdad? ¿Cuánto se lo habilita a los hijos a tomar sus propias decisiones, a pesar de que económicamente necesiten apoyo, etcétera, etcétera? El lugar de la familia de origen en la crianza de los niños hoy en nuestro país es muy importante. Es muy importante. Los padres dicen, si no fuera por los abuelos, no podríamos tener hijos. Muchos padres dicen eso. Cómo los padres se posicionan frente a esos abuelos a la hora de sostener su propio lugar, su propio rol y las funciones. A veces los papás son muy permisivos y la función de corte queda trasladada a los abuelos, con lo cual tenemos esos corrimientos bastante interesantes, pero bueno. También habría que ver acá qué lugar, en estos casos de estos chicos, ha tenido esa familia de origen, ¿verdad? Que es la que, bueno, va a recibirlos en el momento bueno, cuando tengan que pasar a pertenecer a otro. Bueno, yo voy a dejar por acá. Dime, Daniel, ¿qué vamos teniendo? Buenísimo, Alicia, muchas gracias. Muy clara la presentación. Tenemos como pregunta, capaz que ya te la leo y si los demás quieren ir agregando comentarios y preguntas también, mientras tanto. Entonces, Leticia Sánchez Sí. pregunta, ¿también puede suceder que a los niños, niñas y adolescentes no les genere alivio la muerte del agresor o culpa, sino que también puede ser traumático por diferentes causas? Pero se me ocurre que básicamente eso se daría si el niño y adolescente no visualizaba al agresor como tal
y la muerte es una pérdida que se suma a la de su mamá. Sí. Por eso digo, a veces puede quedar enredado, ¿verdad? En esta cosa negando, ¿verdad? A este papá violento. Es muy complejo. Sí, sí. Bueno, seguimos. Bueno, acá Javier Ledesma agradece la exposición. Mariela Pareja, excelente. Estoy aprendiendo muchísimo sobre lo vincular. No soy psicóloga, soy educadora en un hogar de niños y niñas. Estas son herramientas muy necesarias para poder trabajar con estas situaciones. Después comentarios. Hoy en día, la situación que los niños, niñas y adolescentes ocupan en lugar de los adultos por diferentes motivos es continuo. Comentarios acá también de Laura Ferreira, excelente y muy esclarecedora, de Natalia Torres también, y Elizabeth Canepa. Excelente información, excelentes aportes valiosísimos, Alicia. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, porque la verdad que cuando uno va pensando, bueno, qué transmitir en relación a este tema, como ya les decía al principio, hay que ir armando el tema, ¿no? Es decir, lo que yo quiero transmitirles es que para abordar estas situaciones de estos niños, niñas y adolescentes, necesitamos tener algunas nociones acerca de lo vincular. Yo insisto en esto. No puedo trabajar con este niño, ¿verdad? Como psicóloga, como educadora social, pensando que la cosa empieza y termina en el niño, ¿verdad? Porque, y tampoco mirarlo desde lo terrorífico de lo que le pasó, porque si no lo dejo coagulado al lugar de la víctima, y me parece que, bueno, que ya hemos transitado bastante pensando en que el lugar de la víctima no es un lugar donde se puedan producir cosas buenas o importantes en el psiquismo, y mucho menos de los niños. Entonces, por suerte se ha ido cambiando esta noción de que, bueno, el niño víctima, decir, bueno, en un sentido se entiende lo que se dice judicialmente y todo lo demás, pero cuando lo vamos a abordar como sujeto psíquico, como sujeto social, no podemos coagularlo en ese lugar, porque él es el niño al que le mataron la mamá, el niño que tiene el padre preso, pero además es otras cosas. Y esto es importante, porque si no, no va a poder salir, es decir, esto se le pega a la identidad, si en su psiquismo está, lo tiene que trabajar, pero esto se le pega a la identidad y no sale más de ese lugar. Y lo que queremos es que se produzcan cosas nuevas, que tampoco es por la vía de, bueno, todo va a estar bien, no. Se va a producir algo nuevo si nosotros logramos acompañar, digamos, nuevas ligazones, nuevos encuentros confiables en lo vincular, ¿verdad? Si logramos que el chico pueda desarrollar, bueno, este término de resiliencia, que no sé si estarán de acuerdo o no, pero lo que yo tomo de la resiliencia es que es posible si el niño es capaz de establecer apego con otro adulto. Es decir, ¿qué capacidad tiene este chico de establecer un apego saludable con ese otro adulto que se ofrece? Porque también es muy importante. Yo no trabajo con estos casos, pero bueno, me parece que ahí hay una tensión entre, bueno, quién se ofrece para ahijar a este niño, esta niña, y bueno, a quién
se lo dan. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, ¿qué posibilidades tiene ese vínculo? Capaz que no está dado de entrada, pero hay que construirla. Por eso digo que el trabajo en estos casos, con el niño, bueno, tratando de que no se coagule en el lugar de víctima. Y el trabajo con la familia es imprescindible. Pero es imprescindible el trabajo constante y permanente, no solamente para controlar a la familia, que lo mande a la escuela, que lo lleve al psicólogo y todo lo demás, sino para producir vínculo y saludable, para que se produzcan condiciones de subjetivación en lo intersubjetivo entre unos y otros, que produzca salud, afecto, crecimiento. Digamos, estos chicos van a ser síntomas por los 4 costados, digamos, o en la escuela, o en el dormir, o lo regresivo, o todas las cosas que les pueden pasar. Y bueno, hay que sostenerlo esto, pero hay que construir las condiciones de posibilidad para que esos vínculos que tienen, que de repente ya estaban, porque era la abuela, la tía, el tío, lo que sea, puedan asumir estas otras funciones de una manera más saludable, digamos, despegado de aquello traumático, que a su vez la familia de origen, vamos a suponer que van con los abuelos maternos, a su vez la familia de origen está traumatizada, está en un duelo. Y no está bueno que ellos estén parados desde, bueno, vos sos el hijo de la... porque también es el hijo del asesino. Entonces, digamos, hay que sostener a los abuelos en un dispositivo propio, familiar, los abuelos, los tíos, es decir, los nuevos criadores tienen que estar sostenidos en un dispositivo. Luego se verá si se incluye al niño o no. Hay que cuidar esta exigencia terapéutica. El niño va a la pedagoga porque dejó de aprender, va al psicólogo porque, bueno, porque tiene que ir al psicólogo a trabajar sus cosas. Va al club de niños porque se queda un rato a contrahorario, y va a haber tantas transferencias, no hay cabeza que lo sostenga. Hay una condición, y esto más para los psicólogos, de economía transferencial que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es decir, no es sumando tratamientos o abordajes que nosotros vamos a hacer más. Tenemos que elegir la condición hegemónica, la condición más importante en este momento. ¿Qué es lo que el chico puede sostener en este momento? Capaz que no es el tratamiento psicológico. Capaz que está muy, muy bloqueado. No es el tratamiento psicológico. Capaz que tiene que empezar con el taller pedagógico, o el club de niños, u otro lugar que lo ayude a él a estar confiado. Que vaya al tratamiento psicológico el niño no quiere decir que se siente hablar del horror por el que pasó. Esto yo lo aprendí, muchos de ustedes trabajan con situaciones de abuso. Yo lo aprendí de la gente que trabaja. Mirá, gente te dice, yo he trabajado en terapia con una niña abusada durante 2 años y jamás hablamos del hecho. Si no es hablando y volviendo a pasar por ese lugar que ayudamos. A veces es, bueno, estamos atentos qué es lo que necesita y se necesita en este momento, qué es lo que el niño puede hacer, puede sostener transferencialmente en estos momentos. Después trabajamos con la familia. Bueno, a ver, cuáles son los dolores, cuáles son los miedos, cuáles son las broncas, todo eso, con los adultos que ahora son los referentes del niño, son los que vamos a estar sosteniendo. No existe en estos abordajes un abordaje simple, esquemático, sencillo. Por favor, resístanse a quienes
quienes están en estos lugares de decisión, resístanse a la economía de los abordajes. Economía transferencial sí, pero de los abordajes no. Porque si solo va el niño a terapia, el pobrecito lo dejamos que se haga cargo él solo de toda esta desgracia familiar. Y si solo van los abuelos a terapia, bueno, tenemos que estar mirando lo que va necesitando él. Es decir, es una atención, pero no hay, digamos, esa medida, es lo que esta familia vamos viendo, qué es lo que puede ir haciendo y lo que vamos aportando desde estos lugares institucionales. Esto en general es una cosa que para mí vale para toda la clínica infantil de adolescentes. Es decir, no es solamente porque sea esta situación. En esta situación hay que tener especial cuidado porque hay un niño con un psiquismo al que le tiraron una bomba. Digamos, bueno, vamos despacio. Pero en general, cuando trabajamos con niños y adolescentes, tenemos que ir muy de a poco, muy lentamente y viendo, bueno, dónde es necesario, como hacen los bomberos. ¿Vieron? Cuando el bombero entra a un lugar donde se incendió, tira el agua para arriba. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que enfriar los gases que están arriba. A veces no tira el agua donde está el fuego abajo, tira para arriba, porque es en otro lugar donde se puede producir la explosión. Entonces, nosotros como bomberos entramos en esta situación. Bueno, no necesariamente es directo allí, capaz que es incidiendo en otros espacios, en otros lugares, ¿no? No sé si hay más comentarios. Sí, Alicia. Sí, acá hay un comentario interesante. Pilar comenta, ¿no? El tema es que los abogados piden informes y citan a los niños, un poco en esta línea de los otros espacios. Sí. Bueno, no sé muy bien si es una pregunta o un comentario. Citan a los niños. Bueno, estamos con todo el tema de la revictimización y todo eso, que yo no soy experta, ¿no? Yo creo que hay que terminar con esto de citar a los niños. Hay que terminar con esto. Hay que buscar y seguir peleando sobre todo en estos casos. Hay otros casos donde los niños quieren hablar, ¿no? Pero son casos mucho menos dramáticos, donde los niños piden para hablar con el juez, para explicarle por qué no quieren ir a la casa del padre o por qué quieren ir a ver a la madre o lo que sea. Hay chicos que están más fortalecidos en esto. Ahora, en estos casos, no veo por qué un niño tiene que pasar por esa situación. Yo creo que hay una desprotección de lo infantil muy grande todavía en el sistema judicial, más allá de las cosas de lo que se ha ido logrando, pero hay una desprotección y bueno, quienes pensamos en estas cosas y quienes trabajan tienen que tener una militancia permanente en relación a esto, ¿no? Y hay que hacer mucho diálogo, mucha capacitación a los jueces y a los fiscales, muchísimo, porque bueno, no tienen por qué entender, aunque bueno, es responsabilidad de ellos formarse también, ¿no? Es eso. Creo que había acá abajo un comentario. Sí, acá Marta Caffarelli, es tan importante la contención, estar presente sin presionar. Muchas gracias, es una guía importante para nuestro trabajo. Sí. A veces lo que uno hace es estar. El niño no te quiere ver, el niño no quiere venir, el niño no quiere hablar, el niño, bueno, estás.
Nadie dice que la mejor intervención, bueno, esto lo vamos a ver la próxima, pero que la mejor intervención sea forzar a que el niño venga y hable. Por ahí te pasás un año compartiendo caramelos, un ratito. ¿Por qué? Porque si no hay confianza no es posible ninguna acción, ni del educador social, ni del trabajador social, ni del psicólogo, ni del maestro. Si no hay confianza en el otro, no puede haber acción posible. Y en estos casos, yo me imagino que algo de lo que está roto es la confianza en el adulto. Entonces, bueno, hay que construirla. El niño tiene que experimentar a través de estos nuevos vínculos, porque si bien ya conoce a los abuelos, vamos a suponer, no ha estado en ese rol con los abuelos, digamos, ¿entienden? Entonces pero además hay que construir un nuevo vínculo con la terapeuta, con la asistente social que lo va a ver cada tanto, con la maestra que lo recibe en una nueva escuela, porque además el niño pierde todas las referencias. Generalmente, ¿no? Cambia de barrio, cambia de ciudad, cambia de lugar. Todo. Ustedes imagínense que estamos sentados acá y de golpe, bueno, cae una bomba, destruye todo y tenemos que ir con lo opuesto a otro lugar. Eso ataca el psiquismo. Entonces, hay que rearmarlo. Rearmarlo. Porque ya estaba armado, a eso sí vale el término, porque ya estaba armado el psiquismo. Se lo agrede, se lo invade, bueno, hay que rearmar seguramente con el resto, con lo que queda, pero con lo nuevo, ¿no? Y las posibilidades del niño, bueno, van a ser de acuerdo al grado, a la evolución, al desarrollo emocional. Obviamente, bueno, cuanto más pequeño o más frágil psíquicamente, bueno, más difícil va a ser, ¿no? Pero bueno, no sé. No hay más Bueno, preguntas. Alicia, capaz que podríamos ir cerrando por acá, me parece agradeciéndote bien, me enormemente. parece. Muy, muy claro, me comparto acá con los compañeros que participaron, muy útil también la información, muy bien orientada a las herramientas, así que nuevamente agradecerte. Nos veremos nuevamente, entonces, el El viernes viernes. próximo, el El viernes 27 de próximo a las 10. octubre, a las 10. Con el Bueno, mismo link, aclarar que todos ustedes acceden por el link que han recibido luego de llenar el formulario y con esto nos veremos entonces en una semana. Muchas gracias a todos y bueno, bueno, que terminen bien la Lautito, jornada. gracias por venir. Hasta luego.